El desarrollo de las incorporaciones en diagonal hacia adentro es un concepto táctico fundamental en la actualidad para tener volumen de juego, cambio de ritmo y calidad en las acciones de finalización. Vamos a analizar los aspectos tácticos más importantes para poder llevarlos al campo de juego o enfrentarnos a equipos que jueguen así. Les voy a mostrar también funciones de los analistas dentro del cuerpo técnico y los recursos que se utilizan para hacerlo. Los analistas institucionales básicamente tienen cuatro funciones, por supuesto habrá diferencias en cada caso, y estas cuatro funciones están relacionadas con un informe estándar del rival, con el cierre de partido básico, con las filmaciones de entrenamiento y con la operación del análisis en vivo, debido a que estas son también funciones que se requieren dentro de las instituciones para tener registro de cada uno de los acontecimientos. El informe estándar rival, algunos cuerpos técnicos no lo utilizan porque las generalidades del rival se suelen ver directamente desde las plataformas online. Eso no significa que el analista institucional no lo realice, no lo desarrolle, porque tiene una función justamente institucional para generar ese informe. Sin embargo, hoy en día, con todos los accesos a las plataformas, lo que normalmente sucede es que el cuerpo técnico, ni bien termina el partido en la poscompetencia, ya está ingresando dentro de las plataformas, mirando cada una de las acciones del rival, agrupando los segmentos de video que les interesan. Las plataformas como por ejemplo Wisecout ya tienen todas las botoneras, normalmente se pueden prediseñar con el analista interno en función de las necesidades y los gustos. Se pueden hacer un montón de tareas que hacen que ese informe estándar no se utilice y se procese de una manera general, mucho más rápido, mucho más veloz, agrupando mucha más información y permitiendo a cada cuerpo técnico tomar de las generalidades del rival todo lo que le interesa. Después el cierre de partido, el cierre de partido básico en donde se analiza las situaciones del equipo propio. Normalmente el cuerpo técnico envía los segmentos que los analistas institucionales cortan y preparan. En algunos casos se hace en formato XML, en algunos casos se hace en formato JSON. Es básicamente la línea de tiempo para el corte de segmentos con las marcaciones tácticas en cada uno de los espacios para que se genere ese postpartido, ese cierre de partido que va directamente al día de entrenamiento número 1. Y luego, por supuesto, todas las filmaciones de los entrenamientos y la operación de los elementos de videoanálisis en vivo. En muchos casos la filmación del entrenamiento se hace directamente desde la oficina de videoanálisis debido a las cámaras instaladas dentro de los campos de juego y de los campos de entrenamiento. Por otro lado, la función del analista interno va por el análisis táctico del rival y propio, o sea, análisis entrelazados por unidad de juego, análisis funcional, situacional, articulaciones. Bueno, todo lo que se realiza de una forma específica y minuciosa dentro del cuerpo técnico. En nuestro canal de YouTube hay muchos ejemplos de estos. Luego se realizan análisis intersectoriales y análisis individuales, pensando directamente en los informes relacionados con las necesidades específicas, desde lo metodológico y desde la estrategia competitiva. ¿Qué diferencia existe entre este tipo de análisis y el análisis estándar? Básicamente, en el análisis interno del cuerpo técnico hay una amplitud en los detalles muy minuciosa, hay una amplitud en los conceptos tácticos que se utilizan y además es un análisis pensado para aportar a lo metodológico y a la estrategia competitiva. O sea, además de conocer al rival, pensar, utilizar recursos para tener variantes para enfrentar a ese rival. El análisis estadístico, que es un análisis básicamente que se realiza para buscar patrones a través del procesamiento de datos, Big Data, análisis de tendencias de juego, bueno, un montón de elementos que suelen ser útiles en determinados momentos y que muchas veces eh, complementan algunos conceptos o amplían algunos conceptos. Y por supuesto después el desarrollo del material visual, que son los videos, las animaciones conceptuales, los informes dirigenciales, etc. Todo parte desde este lugar interno dentro del cuerpo técnico. Esas son básicamente las
diferencias más notorias. Existen particularidades y existen detalles en las tareas mucho más importantes, pero esto es lo que necesitan más o menos entender para comprender cómo funcionan ambas personas o muchas veces grupos de personas que se dedican a la parte de análisis. Aclarado esto, pasemos directamente a ver una animación que desarrollamos con el software Football Pro 3D para entender la parte conceptual de la incorporación ofensiva en diagonal a la zona de cambio de ritmo, cómo son los espacios en la parte frontal del área, cuáles son los pasillos externos que vamos a utilizar, cuál es el tipo de profundidad y cómo vamos a subdividir las zonas internas para poder desarrollar todo este juego ofensivo. Que dicho sea de paso, puede ser útil tanto para analizar el equipo propio como para analizar al próximo rival, porque este tipo de información táctica es vital para esta función que decíamos del analista interno dentro del cuerpo técnico. El concepto de la utilización de las diagonales interiores es fundamental para desarrollar volumen de juego a nivel ofensivo. Uno de los indicadores más visibles en un equipo que no posee desarrollo de las variantes ofensivas es que desde este espacio de juego en donde vemos el jugador con balón ingresando en diagonal, suelen lanzar, suelen ingresar hacia adentro y rematar, suelen ir profundos y tirar centros o chanfles hacia espacios que no están ocupados, etc. Entonces, lo que vamos a hacer en este video, viendo las imágenes en 3D, es comprender cuáles son los espacios que se van a utilizar y cuáles son los fundamentos básicos para luego pasar a los videos y poder entenderlo. Voy a darle play a esta secuencia que es simplemente demostrativa y que quiero que se entienda rápidamente en cada uno de los espacios. En primer lugar, los dos espacios que no vamos a utilizar son los carriles en la zona de profundidad. ¿Por qué no los vamos a utilizar? No quiere decir que el equipo no vaya a jugar en esos espacios o no vaya a intentar ser profundo en esos espacios. Simplemente que esta es una variante de juego para poder ingresar en diagonal y poder aprovechar todas las ventajas que esto produce. Estos dos espacios no van a ser tenidos en cuenta para la generación de estos conceptos. Sí vamos a trabajar sobre la franja de cambio de ritmo, todo a lo ancho del campo, y la zona del área para la parte de finalización. ¿Qué significan estas marcas y qué representan? En primer lugar, los dos carriles externos, las dos franjas frontales, la prolongación en azul de las áreas del área chica, en amarillo todas las diagonales que se conoce como la parte del diamante y la W para los ingresos en diagonales. Por supuesto, cada cuerpo técnico, cada entrenador, cada analista tendrá diferentes formas de nombrarlos. Es indistinto porque básicamente estamos hablando de lo mismo, solo que muchas veces se aprende de otra manera y se comunica de la forma en la que se aprende. Pero en definitiva no hay que quedarse con el nombre de los espacios, sino con el concepto que es realmente lo que resulta importante. En este caso, la W representa las líneas diagonales de la prolongación de los postes, no solamente sobre la parte externa para marcar la zona frontal, sino del segundo poste para tener la referencia de ingreso, siempre hacia los vértices del área grande y de la prolongación del área chica. Y luego la zona del diamante se completa con el ingreso de la media luna. ¿Qué vamos a analizar y qué vamos a tener en cuenta? Primero, los espacios que se van a ocupar, las incorporaciones que se van a hacer a cada una de las zonas, cómo se van a posicionar inicialmente nuestros jugadores para pivotear sobre el pasillo del área en el mismo espacio en el que existe un conductor con balón, cómo van a fijar marcas en las zonas centrales, cómo van a incorporarse por el opuesto, cómo se van a arrastrar los rivales hacia la zona interna del área grande y cómo se van a posicionar en la zona de equilibrio o en la zona de remate sobre la franja del diamante. Todo esto nos va a permitir
un montón de ventajas que ya las vamos a ver en el video de la competencia. Siempre estas tareas que parten de este tipo de estructura son sumamente importantes para poder desarrollar volumen de juego asociado, que se aumente la capacidad colectiva a partir de todos estos conceptos. Pasemos directamente al video y vamos a completar el análisis. Vamos a analizar entonces en la competencia todos los elementos que intervienen en la incorporación diagonal hacia adentro desde el posicionamiento de extremos, defensores laterales, carrileros, que se hacen del balón en una banda y que en lugar de buscar profundidad o de buscar lanzamientos, desarrollan el cambio de ritmo en la zona de la franja frontal sin ir con el balón directamente hacia adelante, sino jugar por la periferia del rival para romper hacia adentro. Esto es un trabajo fundamental en todos los modelos tácticos porque hace que el equipo tenga variantes ofensivas asociadas y evitan que se divida el balón en el momento de la finalización. Vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que aparecen al momento de desarrollar este tipo de juego y cuáles son las ventajas. Por supuesto que existen muchísimas formas de desarrollar juego asociado en el espacio de cambio de ritmo. Vamos a analizar las que este equipo propone para tenerlas bien nítidas y bien en claro. La posibilidad de romper lanzado hacia adentro es una de las ventajas más importantes que tiene este concepto táctico. ¿Por qué? Porque nos permite que el jugador que se va a hacer del balón en la zona más importante a nivel ofensivo no va a estar en igualdad, sino que va a estar en superioridad de posibilidades respecto del rival porque va a estar en carrera y va a evitar una posición adelantada, un fuera de juego. Esta acción se da justamente a partir de la posibilidad de incorporar el balón en diagonal hacia adentro y de utilizar el jugador que fija la marca sobre la zona frontal, el jugador que va a pivotear sobre el pasillo de prolongación del área y el jugador que va a hacer la ruptura con el desplazamiento hacia la zona de finalización. Tengan en cuenta que todos estos elementos que estamos analizando son útiles tanto para analizar un equipo propio como para analizar un próximo rival. Si ustedes ven la sección de este video en donde vemos cómo es el organigrama de análisis en un cuerpo técnico profesional, nos damos cuenta que este tipo de tareas que realiza el analista interno del cuerpo técnico facilita obtener información que va a ser útil para la parte metodológica de la semana y para el desarrollo de la estrategia competitiva. En este caso es una situación muy nítida del uso del pasillo externo con este concepto de pivot sobre el vértice del área. Vamos a ver cómo se da la jugada, vamos a ver esta posibilidad que decíamos de romper lanzado sobre la zona de finalización. Aquí la jugada no se desenlaza correctamente por una imprecisión y se pierde el balón. Remates es otra de las posibilidades sumamente importantes que permite el hecho de jugar de esta manera con la diagonal hacia adentro utilizando ese pivote. En este caso, la primera variante de remates es poniendo de frente al pivote. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Nuevamente, el jugador se fija sobre el pasillo externo del área. ¿Se acuerdan que lo marcamos en el elemento, en el video conceptual con una línea azul para mostrar esta prolongación? Porque el jugador va a fijarse sobre ese sector, el balón va a ir siempre de afuera hacia adentro y aquí lo que va a hacer es contener a su marcador de espalda dentro del área en la manera de lo posible para obtener la ventaja posicional y aprovechar esta distancia entre líneas que se genera en la falta de dinámica e intensidad rival. Ese juego hacia adentro permite, con el concepto de ponerse de frente, de hacerse del balón para rematar. En este caso rebota y va por el opuesto con otro jugador que nuevamente están ocupando espacios dentro del área como lo hemos visto en diferentes videos a través de los diferentes pasillos a los que se deben incorporar
para que justamente exista más probabilidad de capturar balones y de obtener eh, la posibilidad de finalización. Este es un remate a partir del concepto de tercer hombre, nuevamente con la diagonal hacia adentro. Fíjense cómo se va a fijar el jugador sobre el pasillo, cómo van a ocupar sobre el borde del área los diferentes espacios y cómo va a trabajar el tercer hombre. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que estamos viendo es la zona interior del área grande es en donde se van a fijar la línea de defensores. Los delanteros y los jugadores en incorporación ofensiva están arrastrando la línea hacia ese lugar para quedar posicionados dentro del área. Muchas veces se puede, muchas veces no se puede, pero cada vez que se logra genera una ventaja muy importante debido a que estos 4 jugadores van a tener una actuación limitada, van a prácticamente funcionar como jugadores de bloqueo y no van a entrar en una disputa debido a la posibilidad de la sanción de la falta penal. Entonces, existe esta tendencia de llevar la línea hacia adelante, incorporando jugadores, fijando marca y dando esta posibilidad de 1 versus 1. Aquí el remate se va a dar a partir de un concepto de tercer hombre, o sea, la dinámica del balón va a hacer que este jugador salga y la jugada lo va a llevar a que se ponga de frente ya a partir de su movilidad sin utilizar el balón y pueda rematar. Esta es otra de las ventajas que propone el juego hacia adentro. Balón dominado para ingresar al área. Esto es muy importante para obtener muchísimas variantes de finalización y muchísimas opciones de juego ofensivo dentro del área a partir del cambio de ritmo en diagonal. Fíjense cómo se hace una combinación a partir de un espacio en donde se está en inferioridad y desde ese juego con precisión se ingresa con balón dominado, aprovechando esta igualdad numérica que básicamente se da partiendo de estos conceptos, llevando el balón en diagonal hacia adentro, colocando el pivote en este espacio, jugando a un toque y realizando todas las acciones que estamos observando y analizando. En este caso la jugada no finaliza, le queda por detrás, aparece el jugador de equilibrio, el que se incorpora no lo logra, pero siempre el concepto está. Y aquí una situación muy similar que permite nuevamente ingresar con balón dominado, nuevamente con el concepto pivot sobre el pasillo externo del área, jugador de equilibrio para la transición o para el apoyo y la basculación, y el jugador en incorporación que va a ir al espacio. Ya hemos visto otro jugador en incorporación, que es este mediocampista en este sector, y el delantero de referencia, en este caso ocupando ese espacio para poder sostener la marca y mantener los pasillos del área grande bien ocupados. Vamos a darle play y vamos a ver nuevamente cómo se desarrolla la jugada a partir de ese arrastre y esa incorporación. Otra de las ventajas es la posibilidad de definir por el opuesto. Fíjense cómo desde ese lanzamiento se genera una situación, en este caso, de juego a perfil cambiado. Esta jugada es extremadamente importante que se analice, porque este 2 versus 1 o este 3 versus 2 en líneas generales es algo que sucede muy a menudo cuando se utiliza un jugador por uno de los pasillos externos que juega a perfil cambiado. ¿Qué es lo que defensivamente se va a buscar? Se va a buscar doblar la marca para que el jugador más bajo en la línea defensiva pueda defender la zona de ingreso en profundidad, pero reciba apoyo defensivo para el ingreso interior. Normalmente esta situación, si este jugador estuviera solo, o sea, si no existiera el pivot sobre la prolongación del área externa, tiene muy pocas posibilidades de vencer ese 2 versus 1. No significa que no se ganen esos 1 versus 2, mejor dicho, pero cuando ya se conocen, ya se analizaron los rivales, ya se conocen los jugadores entre sí, van disminuyendo esas posibilidades. Entonces, cuando en nuestro equipo sucede esta situación, es fundamental este segundo jugador fijando una marca y dando una línea de pase pivoteando sobre la prolongación del área externa. ¿Por qué sobre este lugar y no sobre este lugar? Para que
este jugador, que es el que tiene el perfil para ingresar en la prolongación de los postes, pueda quedar con su pierna hábil y con el balón de frente en una zona de remate o en una ruptura o en una asistencia. Siempre este concepto de fijar el pivot sobre este lugar es el que va a permitir esa ventaja. Va a dar ese pase y se va a dar esa posibilidad para poder finalizar. En este caso, asistiendo por el opuesto, una jugada que lógicamente no termina siendo gol, pero que muestra claramente el concepto. Y en este caso sucede algo muy similar, jugando por el opuesto, solo que es el defensor lateral izquierdo con el perfil correcto el que va a hacer el mismo movimiento, lo cual no significa que siempre hay que jugar con jugadores con el perfil invertido para que esto suceda. Sí es fundamental el arrastre de este pivot para que se generen los espacios y la posibilidad de que la inferioridad numérica no determine la jugada y sí la superioridad posicional. Nuevamente el concepto de la incorporación de los medios sobre la zona de finalización, en este caso una zona externa por fuera incluso del diamante, sobre el borde del diamante, va a permitir, en este caso sí, el gol del equipo que estamos analizando. Muy bien, todas estas acciones son los conceptos tácticos que ayudan a entender qué es lo que está pasando cuando hacemos este análisis minucioso. Dentro de nuestro canal de YouTube tienen, les voy a dejar el link aquí en la descripción, un video en donde mostramos cómo es el formato de presentación de este tipo de informes. Los voy a linkear directamente a ese video para que no se extienda demasiado con conceptos que ya hemos visto anteriormente. Como siempre, las herramientas que utilizo son las herramientas RX Football y Football Pro 3D. Las encuentran en nuestros sitios web rxfootball.com y footballpro3d.com. Muchas gracias.